A partir de la decisión del gobierno central de presentar ante la Corte un pedido de revocatoria in extremis, es que se abre la polémica de si a lo mejor el presidente está en una actitud de desacato. Lo vamos a analizar con Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista y tuvo la gentileza de atendernos. Doctor, buenas tardes. Martín Esperati, en Solplay. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar allí. ¿Por qué? Usted como conocedor del derecho, Alberto Fernández, nuestro presidente, ¿tiene en este caso una actitud de naturaleza sediciosa? ¿Cómo me lo analiza? Bueno, partamos de la base y tengamos la esperanza de que esta cuestión de que no se va a cumplir el fallo de la Corte va a quedar en los fuegos de artificio y va a quedar en el consejo espantoso y desafortunado de Capitanich, y que Alberto Fernández todavía no materializó, o por lo menos no dijo que lo iba a hacer, de decir abiertamente: no voy a cumplir con el fallo de la Corte. Pero vamos a ponernos en la hipótesis de que esto ocurra, porque con el kirchnerismo esto puede pasar. Si esto ocurriera, más allá de lo que significaría desde el punto de vista institucional, una anarquía institucional, un pésimo ejemplo para la sociedad, en fin, sería un descalabro pocas veces visto, yo diría nunca visto. Se abre una responsabilidad política y penal para el presidente de la Nación. Política porque eso es mal desempeño. Claro. Entonces, Podría caberle un jury, ¿no? En este caso. Sí, por supuesto. Juicio político, estas son las causales para el juicio político, son mal desempeño y comisión de delitos. Y justamente la otra responsabilidad penal pasa por la comisión de delitos. ¿Por qué se dice que sería sedicioso? Porque la sedición, que es una figura penal que la misma Constitución Nacional contempla, se puede cometer de diversas maneras. Por ejemplo, un alzamiento armado contra autoridades provinciales, no es este el caso. Un ataque de una provincia a otra es sedición para la Constitución, no es este el caso. Atribuirse los derechos del pueblo y peticionar en su nombre, también para la Constitución, no es este el caso. Pero el Código Penal dice que también es sedición alzarse contra la ejecución de una orden emanada de una autoridad en ejercicio de sus funciones. Esto sí es sedición. Okay. O sea, es una variante de las tantas formas de cometer delito de sedición. Y si Fernández hace esto, bueno, esa figura del sedicioso, que suena así medio fuerte, efectivamente sería así. Ahora, desde el punto de vista de lo práctico, vayamos a lo jurídico, doctor, porque lo que se está hablando hoy es desde el punto de vista político-discursivo, que Alberto Fernández en este caso no está de acuerdo con el fallo de la Corte. Pero desde el punto de vista jurídico y práctico, ¿no lo habilita el presidente a pedirle a la Corte que revise la cautelar a partir de esta revocatoria in extremis? Eso es justamente lo que se plantea. El recurso de revocatoria se denomina también recurso de reconsideración, porque lo que se le pide al mismo tribunal que dictó la resolución, recurrida, digamos, es que reconsidere. A ver, miren, señor juez, reconsidere la situación por esto, por aquello, por lo otro. ¿Por qué no se interpone un recurso de apelación? Porque no hay más instancias de apelación. La Corte es la última. Claro. Entonces, la única que le queda es un recurso de revocatoria, o de revocatoria y reconsideración. Reconsidere y revoque, ¿no es cierto? Por supuesto que yo nunca he visto un recurso de revocatoria por una decisión de la Corte. ¿Y por qué se llama in extremis? En realidad el Código de Procedimiento habla de revocatoria, no dice in extremis. Lo que pasa es que con la revocatoria se opera respecto de medidas procesales que son providencias simples. Por ejemplo, el juez hace una apertura de la causa prueba. Esas son providencias que son susceptibles de ser apeladas, o mejor dicho, interpuesto el recurso de revocatoria. Pero una medida cautelar no sería susceptible de revocatoria, y por eso es que se habla de una revocatoria in extremis, extrema, excepcional, que no está contemplada en el código, sino que es una creación doctrinaria. Ahí lo que está diciendo, doctor, lo que está diciendo el presidente es a la Corte: fíjese, revise, porque me parece que hay un error. Cosa que yo supongo que la Corte le va a decir que no hay ningún error. No hay ningún error. O sea, hay que ver los argumentos que plantean los abogados, que por ahí digan: no, pero usted no nos está diciendo de dónde tenemos que sacar la plata, usted no nos dice de dónde sale ese 2,95%, etcétera, etcétera. Bueno,
puede ser que se lo aclare, en todo caso iría una aclaratoria, pero la revocatoria se la van a rechazar, porque no hay nada que revocar aquí. Aparte, esto no es un fallo, es una medida cautelar. Acá la Corte no le ha dado la razón a nadie. Lo único que hizo la Corte es decir, miren, mientras estudio el tema, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no le haga todo el recorte que le está haciendo, hágale un poquito menos. Le pone el 2.95, entre el 2.30 y el 3.50, en el medio. Después vemos quién tiene razón y esa será otra historia. ¿Y la cautelar, qué fuerza específica tiene, doctor? No, la medida cautelar, en tanto es una decisión judicial que se toma, la única diferencia entre la medida cautelar y la sentencia es que la cautelar es justamente por un tiempo, claro, hasta que se resuelve la cuestión. Vamos a suponer que se empieza a cumplir con la medida cautelar y después la Corte le dice al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene razón. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrá que devolver todo esto que ahora se le está pagando cautelarmente. Muy bien. Ahora, si después le dice al gobierno nacional que la ciudad sí tiene razón, el gobierno nacional tendrá que reintegrarle todo lo que le recortó desde 2020, no sé cuándo fue, hasta ahora. 2020, sí. Ahora, 2020. si uno mira, doctor, el fallo es impecable, los argumentos son, de hecho, salió de manera unánime. Sí, por supuesto, porque digamos la Corte aquí, que además, insisto, es una cautelar, pero la Corte va camino a darle la razón a la Ciudad de Buenos Aires, un poco porque ya está hablando en el fallo de la condición que tiene la Ciudad de Buenos Aires como ente federado, y si la Ciudad de Buenos Aires, en realidad, pasa que la Ciudad de Buenos Aires en el año 94 tiene autonomía. Cuando se sancionó la ley de coparticipación federal en 1988, la Ciudad de Buenos Aires no recibía fondos de la coparticipación. Entonces, ¿por qué? Y porque no era autónoma. Entonces, después apareció la reforma del 94 y la ley de coparticipación quedó en offside. Pero quedó en offside, pero no se modificó. Entonces, ¿de dónde sale el dinero que recibe la Ciudad de Buenos Aires? ¿De lo que se reparte entre las provincias? No, de lo que se queda el gobierno nacional. Entonces, ahora Fernández reduce esa coparticipación y eso está mal por dos motivos. Primero, porque lo hace unilateralmente, cuando la ley habla de acuerdos entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Entonces, primero, no hay acuerdo, hubo una unilateralidad. Y segundo, es que los fondos que le quita la Ciudad de Buenos Aires se los está mandando a una provincia como la de Buenos Aires, que ya recibe fondos de la coparticipación en todo el paquete que le queda para repartir a la Ciudad de Buenos Aires. La coparticipación se divide en dos partes, 40% para el gobierno de la nación, 55% para las provincias. Ese 55% se reparte entre todas las provincias, pero no está la Ciudad de Buenos Aires ahí, y debería estar. Entonces, de su 40%, el gobierno de la nación le da el 2, el 3, el 5, lo que sea. Bueno, pero acá le está sacando el 3 o el 5, se lo está sacando para dárselo a la provincia, si la provincia ya está en el grupo de las que recibe de manera discrecional. Sí. Ahora, ¿Ciudad Autónoma de Buenos Aires entraría en la categoría de provincia, doctor? Desde la reforma del 94 entra, no es una provincia exactamente, porque la reforma del 94 hizo un verdadero lío con el estatus de la Ciudad de Buenos Aires. Pero cumple con muchos requisitos, ¿no? Y bueno, hay tres cosas que la ponen prácticamente al lado de la provincia. Primero, justamente recibe fondos de la coparticipación. Segundo, puede ser intervenida federalmente y tiene representación en el Senado. Entonces, eso la convierte en una unidad federativa, ya definitivamente separada del territorio de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que también es cierto que no termina de ser una provincia, porque las potestades que tiene la Ciudad de Buenos Aires, más allá del estatuto organizativo, no surgen de la Constitución Nacional, como pasa con las provincias, sino que en realidad hay una ley Cafiero que dice que la policía se la queda el gobierno de la nación, que se la pasaron a través de un convenio a la ciudad, que el juego lo maneja el gobierno de la nación y también pasó a la ciudad por convenio. Entonces es un estatus mixto, híbrido el de la Ciudad de Buenos Aires, pero para la Corte, ya desde que le reconoció la competencia originaria, solo las provincias pueden ir directo a la Corte, y la Ciudad de Buenos Aires en eso fue considerada una provincia.
la Corte ya va en su última jurisprudencia, desde Nisman para acá, es que la Ciudad de Buenos Aires es provincia. Es decir, ya sabemos qué va a decir la Corte en el fallo. Ahora, doctor, bueno, volviendo un poco a lo que decía sobre la distribución de los recursos o de los porcentajes de coparticipación, uno de los argumentos que utilizaba también Alberto Fernández cuando le quita ese porcentaje en agosto del 2020 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dárselo a provincia, es que obviamente provincia, tiene más habitantes y más territorio y es por eso que necesita mayor porcentaje de la coparticipación, y un poco lo que dicen desde el oficialismo, que la justicia está jugando para el lado de la oposición por decir y poner un impas de decir, bueno, hasta que nosotros lo estudiemos, devuélvale ese porcentaje. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver, es una falacia, porque no tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la población. El tema, la Ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados, es la unidad federativa más chica, claramente, pero tiene, en materia de población, es la cuarta. No nos olvidemos que los 2/3 de las provincias argentinas tienen menos de 1 millón de habitantes, los 2/3. Y hay 4 provincias o 4 unidades federativas que tienen de 2,5 millones para arriba. Son la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Además, están en 1,200, 1,300, 1,5, y los 2/3 menos de 1 millón. Bueno, habrá que ver ahora los resultados del censo, que todavía no están, ¿no? Pero habrá que ver que por ahí algunas llegó al millón. Pero estamos hablando de un significativo nivel de desigualdad en cuanto a la población, y no es por el territorio, es por la cantidad de gente que tienen. Eso, aparte de esas cuestiones, la opulenta Buenos Aires, a ver, la opulenta, justamente Fernández y los Kirchner viven en la parte más opulenta de la opulenta Buenos Aires. Y se quejan de eso, y se quejan de la diferencia entre Buenos Aires y el resto del país, cuando en realidad la Ciudad de Buenos Aires, bueno, es la capital federal, ha sido siempre la capital federal, no por eso tiene que recibir más fondos de la coparticipación, pero no tiene por qué ser tratado de un modo distinto, pero tampoco tiene que ser tratado de un modo diferente al resto de las provincias. Sí, evidentemente marca el ritmo político ahí, sin no duda, cabe duda. Sin duda, claro. Ahora, doctor, pensaba, esto podría, le pregunto, para que la gente pueda entender también, ¿podría escalar a otra instancia? No sé, pensaba en la posibilidad de que intervengan los conjueces, ¿o no? A ver, para que intervengan con jueces tienen que recusar a los jueces a los 4 jueces que tiene la Corte. Pero como ya está el fallo, no pueden, ¿no? Ya, o sea, el tiempo ya está. Pero ya es extemporáneo porque la recusación se plantea en la primera presentación que se hace cuando es demandado. Yo soy demandado, en la primera presentación que hago en el expediente tengo que recusar. O sea que eso no hay. Y además tampoco hay motivo para recusar. O sea, indudablemente no van a intervenir los jueces porque los jueces no se van a ir y no tienen por qué hacerlo. Lo que pasa es que el kirchnerismo recusa a todo el mundo, recusó a Luciani, recusó a los jueces del Tribunal Oral, recusa a los jueces de la Corte, porque ven, en los jueces que no lo favorecen ven enemigos, ven pelotones de fusilamiento, ven Loeffler, y bueno, tendría que ver, para contar cada vez que hablo en algún medio, cuál es la patología psiquiátrica de aquel que ve enemigos en todos lados. Claro, digamos, si no hay una decisión que es acorde a la mía, el otro es enemigo, absolutamente. Sí, Guado de Pedro hablando de qué es la dictadura, me parece demasiado. Ahora, doctor, desde su conocimiento también y de lo que sabe, porque me parece muy particular y muy rico también lo que contó al principio sobre que esta decisión no es, digamos, una que se revoca totalmente, sino de poner pausa, digamos. Mientras yo lo estudio, devuélvale los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, si bien se va camino, como lo explicó usted, a la decisión final, digamos, de que se termine revocando la decisión del presidente, pero que por ahora eso no está consumado por completo, que es un impasse, digamos, sí. Exacto, bueno, pero cuando el Rodríguez Larreta va a la Corte iniciando este reclamo, el Rodríguez Larreta inicia el reclamo y le pide a la Corte, le dice, señores, yo sé que esto les va a tomar tiempo, y que por ahí si me dan la razón me la van a dar dentro de algún tiempo largo. Mientras tanto, les pido que le ordenen al gobierno que no me saquen nada. Eso se llama pedido de medida cautelar, medida de no innovar. Bueno, la Corte no le dio pelota en su momento.
recibió ese, recién ahora, después de 2 años, la Corte atiende a la medida cautelar. Entonces la Corte ahora le dice, sí, es cierto, usted me había pedido no innovar. Bueno, ahora no innovar. Así que ahora al gobierno de la Nación le dice, no le recorte tanto, recorte un poquito menos. Y puso ahí el 2.95, entre el 3 y el 3.50. O entre el 2.30 y el 3.50, sáquenle 2.95. Pero por ahora, hasta que yo defina la cuestión. ¿Y cuánto piensa que puede llevar esto? Porque si tomó 2 años en tomar cartas en el asunto para el reclamo, me parece que para una decisión final, teniendo en cuenta que estamos a fin de año, que después vienen las ferias y demás, si la Corte quiere, sí. Si la Corte quiere, y teniendo en cuenta que para mí la Corte ya sabe lo que va a decir en la sentencia, si la Corte quiere, en marzo puede resolver esto, en la sentencia definitiva. Pero también es cierto que como el año que viene es electoral, claro, y van a decir, pero si le sacamos una a favor de la reta, el tipo ahora es candidato. Entonces por ahí la Corte va a pisar esto hasta el 24 y lo va a mirar a la reta y le va a decir, mira, conformate con el 2.95 un año y después el año que viene vemos. Mirá qué buena mirada. Qué interesante. Sí. Doctor, entonces, por último, si está bien lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, si está correcto el proceder desde el punto de vista jurídico del gobierno central respecto de decirle a la Corte, bueno, revise, porque lo asiste las partes y el proceso. ¿Por qué hoy se habla de una actitud antidemocrática del presidente? ¿Por qué se llega a ese terreno si todavía no pasó por eso? Si bien parecería ser que va en camino, incluso Cristina podría empujarlo a Alberto a que vaya a eso, digamos. Porque saltó este muchacho Capitanich a los gritos diciendo que no tenía que cumplir, porque Alberto Fernández, si bien todavía no dijo que no iba a cumplir, empezó a despotricar contra el fallo diciendo que esto es incumplible, que esto es un mamarracho y demás, porque se sabe que es un hombre que no tiene el poder ni la convicción que es vulnerable a las presiones del kirchnerismo. Y entonces no es que todavía estemos en esa situación, pero estamos al borde, es decir, estamos al borde del precipicio y Alberto Fernández no es alguien confiable en este sentido, y de ahora, de la situación actual, a la orden a Batakis, a decir, no cumplan, Batakis como presidente del Banco Nación, hay 2 metros. Claro. Entonces, por eso se dice que estamos ahí al borde de la anarquía institucional. Esperemos no llegar. Esperemos. Doctor, siempre muy amable. Gracias y lo convocaremos en otra oportunidad, ¿le parece? Sí, con todo gusto y bueno, que pasen felices fiestas. Igualmente, doctor, gracias. Félix Lonigro es abogado constitucionalista. Muy claro.